Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 25 de septiembre de 2020. La revolución fundamental en nuestra serie. Estamos en campaña. Revolución es voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Es el tema de esta semana porque estamos haciendo un acróstico con la palabra revolución. Con cada sílaba, re de reencuentro, vole, voluntad. En una revolución se triunfa o se muere, si esta es verdadera. Lo dijo también Ernesto El Che Guevara. Es el día 12 hoy, voluntad para creer. Seguimos basándonos en Juan 5, 1 al 14, el milagro de Betesda. Voluntad. Realizar una revolución requiere voluntad para creer. Al que cree todo le es posible, dijo alguna vez el Señor Jesús cuando un hombre le pedía que sanara a su hijo. Eso está en Marcos 9:23. Después de haber leído durante 4 días la historia del milagro de Betesda, nos queda claro que no se trató de una manifestación de gracia divina y nada más. Aquel hombre no podía hacer nada por sí mismo, es un hecho. El milagro no se realizó ni por su voluntad ni por su poder, fue el poder de Dios y punto. Sin embargo, en medio de la manifestación del amor de Dios, aquel hombre hizo por lo menos una cosa, creyó. Creer es un acto revolucionario que hace que quien lo realiza nunca vuelva a ser el mismo. De hecho, creer es el acto más revolucionario que puede llevar a cabo un hombre. Es más, ninguna revolución se puede realizar sin creer. Leamos una vez más esta historia y reflexionemos sobre la voluntad para creer. Algún tiempo después, los judíos celebraron una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en el hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te es permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre la multitud de gente que había ahí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Esto está en Dios, la versión Dios habla hoy. Voluntad para creer es racionalizar de una manera superior. Están equivocados aquellos que piensan que la fe cristiana es un acto irracional. Están equivocados. Basta con analizar algunos eventos de la historia para darnos cuenta que la fe y la razón siempre han ido de la mano. No existe tal divorcio que manejan algunos entre creer y pensar con inteligencia. Por ejemplo, algunos seres humanos creyeron que el hombre podría volar, y mientras muchos los creyeron locos, fanáticos e irracionales, hoy tenemos que reconocer que tenían toda la razón. Su fe no estaba peleada con la razón, más bien la razón tenía mucha fe. De hecho, nada se puede hacer en este mundo sin fe. Usamos la fe durante todo el día, cuando sin tener conocimientos astronómicos profundos, creemos que mañana saldrá el sol de nuevo. ¿No es cierto? Aunque no sepamos nada de astronomía, tenemos fe de que el sol saldrá de nuevo mañana. Hasta Anita la huerfanita lo creía. Seguro que hay un sol mañana, cantaba por las noches, ¿no? Tenemos fe cuando sin un examen de ADN confiamos en que nuestros padres son nuestros padres. Tenemos fe cuando sin ser clarividentes hacemos planes para el futuro, sin saber que vamos a estar vivos en el futuro, etc. La fe es parte de nuestra vida, así que no podemos eliminarla de nuestra vida. Y mucho menos podemos pretender confrontar la fe con la razón, como si fueran incompatibles, como si fueran agua y aceite. No lo son. Si reflexionamos con seriedad, tenemos que reconocer que la fe es un razonamiento superior. Insisto, la fe es razonar, es racionalizar de una manera superior. ¿Qué quiere decir esto? Les explico. Un razonamiento racional es aquel que considera las condiciones naturales de un evento determinado: la temperatura, distancia, peso,
y todo lo que podemos ver, oír o sentir. Es decir, que considera las leyes que están en juego, todo lo que podemos comprobar con nuestra percepción. Eso es razonar. Sin embargo, recordemos que en algún tiempo la ciencia humana daba por hecho que la Tierra era plana. La ciencia humana decía que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de ella, de la Tierra. Recordemos que, de acuerdo con la ciencia, los desaparecidos dinosaurios han sido reptiles, han sido aves, han tenido pelo, han tenido escamas, plumas, y algunos de ellos han sido carnívoros, carroñeros, herbívoros, y todo ello, en su momento, ha estado apoyado por un pensamiento científico absolutamente racional. Kuhn Thomas S., en su libro Las estructuras de las revoluciones científicas, dice que cada nueva generación de científicos no solo desmiente lo dicho por la anterior generación de científicos, sino que cambia por completo los paradigmas a través de los cuales llega a un conocimiento determinado. Así que aquellos que creen que la ciencia tiene respuestas precisas, universales y absolutas, están completamente equivocados. Solo es cuestión de esperar unos cuantos años y nos daremos cuenta que algunas de las cosas que habíamos creído como verdades ahora no lo son. Por eso digo que la fe es racionalizar de una manera superior. Para creer no solo se tienen en cuenta los parámetros lógicos y las leyes naturales de las que hablamos antes. Cuando uno cree, lo hace porque sabe que hay otras leyes espirituales que, aunque no las conocemos del todo, sabemos que están ahí y que Dios las controla. Por ejemplo, existe una ley de la gravedad que nos dice que todo objeto es atraído al centro de la Tierra con una velocidad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Sin embargo, los aviones y las naves espaciales suben en dirección contraria a la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? ¿Acaso violan la ley de la gravedad? ¿Acaso la ley de la gravedad desaparece? No, de ninguna manera. Lo que pasa es un asunto muy sencillo. Las naves suben porque aplican una ley que supera la ley de la gravedad. Se trata de la ley de la acción y la reacción, llamada también la tercera ley de Newton. Y se explica diciendo que con toda acción hay una reacción igual y contraria. Así que las naves producen por medio de hélices o combustible en explosión una fuerza o una acción que a su vez produce una fuerza en dirección opuesta, que les impulsa, y definitivamente les impulsa con una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad. Así que cuando una nave se eleva, no viola la ley de la gravedad, solo la supera. De mismo modo, podemos decir que cuando Jesús hizo milagros y cuando por el poder de Dios se siguen haciendo milagros, no es que las leyes naturales de la vida sean violentadas. No, sencillamente se están aplicando leyes espirituales que no conocemos, pero que podemos saber que están ahí. Y cuando así lo hacemos, es cuando tenemos fe. Esto fue lo que sucedió en el estanque de Betesda aquel día. De acuerdo con el pensamiento científico, aquel hombre debería seguir siendo paralítico hasta morirse. Sin embargo, alguien razonó de una manera superior. Es decir, alguien creyó y sucedió un milagro. Luego entonces creer es usar la razón de una manera superior. No te suicidas intelectualmente cuando crees, al contrario, razonas mejor. Tener fe es un acto de raciocinio superior. Además, voluntad para creer es superar dudas. Hay que decirlo con claridad, no hay fe sin dudas. Cuando la Biblia habla del padre de la fe, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4:18. Y si conocemos la vida de Abraham, podemos darnos cuenta que no es llamado padre de la fe porque nunca haya dudado, sino porque a pesar de sus dudas tuvo voluntad para creer. El Señor Jesús hizo un desafío a creer a un hombre cuyo hijo estaba enfermo y éste aceptó que tenía dudas. Y con ello nos enseñó que creer no es dudar, sino superar las dudas. Pero siempre que hay fe, hay dudas, sino que se supera con la fe. Jesús le dijo a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Eso está en Mateo 9:23. El paralítico de Betesda, del que hemos estudiado toda esta semana, nos recuerda una vez más que para experimentar una revolución en la vida hay que tener voluntad para creer
y eso significa superar dudas. Ni siquiera les voy a preguntar a ustedes si tiene dudas porque es un hecho que las tiene. Alguien dijo, dudo, luego existo. Así que les tengo un desafío. Ejerzamos toda nuestra voluntad para superar las dudas. Recuerde que creer es razonar de una manera superior. En tercer lugar, voluntad para creer es iniciar una revolución. Como hemos dicho toda la semana, se requiere voluntad para hacer una revolución. Dios quiere transformarnos, pero pero no lo hará a menos que se lo permitamos. Tiene todo el poder, tiene todas las herramientas y además desea transformarnos. Así que lo único que podría impedírselo es que no queramos, nosotros. De hecho, aquel hombre de nuestra historia ciertamente fue sanado, el paralítico. Pero si seguimos leyendo y damos seguimiento a su vida, podemos decir que no estamos completamente seguros de que también haya sanado su interior. Posiblemente sí, es lo que quisiéramos creer, pero queda por verse. Pudo haber sido sanado del cuerpo, sin haber sido sanado del alma, porque para experimentar una revolución integral de vida hay que tener voluntad. La revolución de nuestra vida está delante de nosotros. Jesús, el gran revolucionario, nos desafía. Tengamos voluntad para creer y para experimentar una revolución integral de nuestra vida. Quisiera decir, como el paralítico, que dejó de ser paralítico, y no solo del cuerpo, sino del cerebro, del corazón, porque hay gente paralítica del cerebro. Es que es más grave que paralítico de las piernas. Y es la gente que no puede creer, la gente que no le puede dar la mano a Dios, que no le puede pedir a Dios auxilio. Así que voluntad para creer es iniciar una revolución como la que aconteció en aquel hombre, el paralítico, y digámoslo, incluso si quiere usted por fe, que fue revolucionado integralmente. Esto es verdad. Creer es una revolución. Esto es verdadera revolución, pero requiere voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. No perdamos de vista nuestro texto de toda esta semana, Eclesiastés 9:10. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.